Isaías 28:21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Versículo bien extraño, ¿verdad? Y aquí vemos dos cosas de Dios que son las extrañas obras de Dios y las extrañas operaciones de Dios. Y voy a ir rápido para poder desglosar un poco esto, porque lo tenemos que entender para esta parte, para poder llegar a poder comprender el final de la palabra. Entonces, vamos a ir, ¿qué son las extrañas obras de Dios? Las extrañas obras de Dios son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. No que nosotros preparamos, sino que Él ya las preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Esas son extrañas, esas obras. Después vamos a ver por qué son extrañas. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó unas obras para nosotros, sus hijos, no para el mundo entero. El mundo entero no comprende y no conoce las obras de Dios, por eso es que son extrañas. Para el mundo es extraño esto, pero nosotros, cuando logramos entender y comprender que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Hay una obra delante de ti. Puede que tú no la conozcas ni la sepas. Puede que para ti vaya a ser una de las obras más raras, las cosas más extrañas del mundo. Y de pronto vas a decir: yo no quiero eso, yo no me quiero meter con eso, yo no quiero vivir con eso, no quiero tocar eso. Pero es una obra de Dios, porque en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos. En Dios estamos nosotros. Ahora vamos a ver qué son las extrañas operaciones de Dios. Una obra, ya vimos que son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, pero ¿qué es una operación? Una operación es la manera como Dios hace su obra en nosotros. O sea, hay una operación, hay una manera que Dios hace la obra en nosotros. Él tiene ya preparada la obra, pero Él necesita llevarnos a nosotros a recibir esa obra. Para llevarnos a recibir esa obra, Él va a usar una operación. Por ejemplo, hay una obra que tenían los Estados Unidos, que era matar a Osama Bin Laden. Esa era la obra de ellos, pero ellos necesitaban una operación. Entonces tomaron al ejército, hicieron cuantas cosas hicieron de espionaje, de aviones, de helicópteros, para poder preparar una operación para hacer efecto la obra. ¿Entendieron eso un poquito, verdad? Porque para que vamos entendiendo esto, por eso cada cosa debe quedar como un puzzle, mira, eso es lo único que me salió en inglés, como un rompecabezas. Vamos a ver un ejemplo rápido en Hechos de los Apóstoles para que podamos entender esto, qué es una operación. Vamos a ir a Hechos 16, versículos 6 y 10. Iba Pablo a predicar el evangelio, y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo se opuso que ellos predicaran. Extraño, ¿verdad? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, el Espíritu Santo no les dijo: no, pero es que yo soy evangelista, el Señor me entregó a mí la palabra, es que yo tengo que hacerlo.
Y el Señor les dice, no, no es como ustedes quieran, sino como yo quiera. Sigue diciendo, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. O sea, el Señor les evitó entregar el evangelio en un lugar y en otro lugar, pero después le puso una visión a Pablo para mostrarle dónde era que Pablo tenía que ir. Entonces, hasta ahí todo era perfecto. Lo único que había hecho el Espíritu Santo era ¿qué? Desviarlos del camino que ellos tenían para llevarlos a un camino que Él tenía preparado. O sea, no vemos nada de raro ahí, porque Dios puede actuar de esa manera. Pero vamos al capítulo 16, vamos a ir al versículo 11 y 12. ¿Qué pasó con Pablo y con Silas? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea que ellos se fueron para donde el Espíritu Santo les había dicho. O sea que hasta este momento ellos no se imaginaban la extraña obra de Dios, la extraña operación de Dios. Ellos no tenían ni idea lo que estaba pasando. Ellos lo único que estaban haciendo era obedeciendo una visión de que pasaran a un lugar. Pero vamos al versículo 22, 16, 22, para que veamos lo que sucedió con esa extraña obra. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Después de que ellos estaban predicando la palabra, ahora el Señor no permitió que, o sea, no los respaldó, si vamos a hablar de esa manera. Permitió que los apedrearan. Los hijos de Dios que Dios había enviado a predicar el evangelio, ahora estaban sufriendo. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no fue suficiente que los desvió del camino, sino que ahora Dios los metió en una cárcel. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea que hasta el corazón de este carcelero estaba dañado en ese momento. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Silas y Pablo cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea que ellos pudieron entender algo, pudieron comprender. Ellos no se quejaron, ellos no le dijeron: Señor, pero nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los predicadores, nosotros somos los enviados de la gracia, nosotros somos los que estamos llenos de ti. ¿Por qué permites que esta gente, que son unos inconversos, que no conocen de ti, nos vayan a meter a la cárcel? ¿Por qué, Señor? No, ellos no se quejaron de lo que estaba sucediendo, al contrario, comenzaron a ¿qué? A alabar y a glorificar a Dios. Ellos no se quejaron porque los echaron del trabajo. Ellos no se quejaron porque el esposo o la esposa inconversa los trataron mal. Ellos no se quejaron porque los hijos inconversos los trataron mal, porque los vecinos los trataron mal. No, ¿qué hicieron? Alababan a Dios. Entonces, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se fundó una de las iglesias más grandes del Asia con ese hombre. O sea, Dios tenía una obra extraña. La manera como Dios obra en la vida de nosotros no es como nosotros creemos o esperamos que Él obre en la vida de nosotros. Dios tiene una operación extraña para sus hijos. Aquí es donde nosotros tenemos que entender y comprender que los que caminamos por medio del evangelio, no importa si vienen problemas, si vienen dificultades, si vienen situaciones difíciles, si vienen momentos de hambre, si vienen momentos de oprobio, si la gente nos abandona, si la iglesia se queda, me quedo yo solo aquí o me quedo con 3 o 4, no importa. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene una obra poderosa con nosotros. Esas son las cosas raras y extrañas de Dios, que el mundo no las puede comprender. Pero esas obras extrañas vamos a hablar de ellas un poco para que podamos entender nuestra vida. ¿Por qué? Porque para nosotros los hombres es difícil. Muchas veces cuando comienzan los problemas en nuestras vidas, nosotros creemos que Dios, ¿qué?, nos abandonó. Diezmo, ofrendo, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, y de pronto me llega algo extraño. ¿Y qué es lo primero que hacemos? No quiero ir a esa iglesia más, porque allá no está Dios, allá no está el Espíritu Santo. Dios me abandonó, Dios me dejó. Automáticamente comienza el pensamiento humano a trabajar. Romanos 8:28, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y todos se lo saben de memoria ese versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nosotros sabemos, un verdadero hijo de Dios sabe que aunque su papá sea un borracho, es su casa. Que aunque su familia sea lo peor del mundo, son sus padres. Que aunque le pasen los problemas que le vengan, él sabe que tiene una seguridad en su casa. Él sabe que aunque lo persiga la policía, él puede entrar y esconderse debajo de la cama donde duerme su mamá, porque la mamá lo va a proteger. Entonces nosotros también estamos protegidos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esas obras extrañas y raras que vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos que entenderlas y comprenderlas por medio del evangelio, por medio de la palabra, y no por medio del razonamiento humano, porque el razonamiento humano es lo único que nos lleva es a seguir cometiendo errores y a seguir siendo esclavizados de la misma manera en que lo hemos estado por muchos años. Por eso hoy este mensaje yo quiero que le llegue, hermanos, ojalá 1 a 2, ojalá a todos. ¿Por qué? Porque si tú comprendes el rema del mensaje cuando terminemos, tú vas a adorar, amar y a glorificar a Dios con más fuerza, con más ganas, y tú le vas a ser fiel a Dios en todo. Y cuando tú le eres fiel a Dios, sigamos adelante. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muchas personas dicen: Señor, yo llevo el evangelio tuyo, yo trabajo en la iglesia. Señor, es que no te das cuenta de todas las cosas buenas que yo hago, Señor. Señor, yo soy bueno. ¿Cuántos dicen: yo soy, Señor, yo hasta en el coro estoy de la iglesia? Soy ujier, hago esto, hago lo otro en la iglesia.
Soy bueno, Señor. Pero de pronto vienen esas cosas extrañas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me llegaron esas cosas extrañas? Y el Señor Jesús nos enseñó algo. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir ¿a qué? A luz. O sea, esas cositas escondidas que tú tienes van a salir a la luz. Si eres hijo, si no eres hijo, no te preocupes, tranquilo o tranquila, que el Señor ni se va a preocupar por eso. Pero al hijo las va a sacar. Todo lo que el hombre hace va a ser manifestado, tarde que temprano. Entonces, cuando nos llegan las bendiciones en extremo, se nos hace extraño. Señor, pero yo no he hecho nada para recibir tantas riquezas. Señor, pero ¿por qué soy tan de buenas? ¿Por qué a mí todo me va bien? Y miras a la otra persona que está mal y dice, Señor, pero yo no he hecho nada. Porque has tenido obras ocultas buenas. Porque lo que has hecho oculto lo has hecho bien. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando nos vienen las cosas extrañas que no son bendiciones, sino que son castigos, que son enfermedades, que son dolores, que son angustias, que son problemas en el trabajo, problemas económicos? Porque cuando recibimos las extrañas obras de Dios en bendiciones, estamos felices. Pero cuando recibimos las extrañas cosas de Dios que vienen para disciplinarnos, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuestionamos a Dios, lo cuestionamos. Vamos a ir a este versículo, Primera de Corintios 10:23. Porque cuando nosotros cuestionamos a Dios por el castigo, porque recibimos la reprimenda, no sabemos que algo hicimos mal. Y hoy les voy a decir qué es lo que hacemos mal. Porque muchas veces creemos que hay cosas que para nosotros creemos que son malas para Dios, o cosas que creemos que para Dios son buenas, pero para Dios son re malas. Como la ley. Pastor, yo estuve ayunando 30 días para santificarme. Y después de esos 30 días me dio un infarto, como me dijo un hermano. ¿Por qué? Porque toda obra se le cuenta como deuda. Entonces le tocaba pagarla. Le digo, no es apto para religiosos lo que les voy a enseñar. Sigamos lentamente. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que tú puedes hacerlo todo, pero no todo te conviene. Tú puedes tomar, pero estoy seguro que te vas a morir de una cirrosis. Dios no puede ser burlado. Tú puedes emborracharte, tú puedes fornicar, adulterar, puedes mentir, puedes robar, puedes hacer lo que quieras todos los días y nada te pasa, nada te pasa. Pero una sola vez
es suficiente para que recibas el castigo. No necesitas 30, ni 40, ni 50 veces, solamente una sola vez. Comprender esto no es fácil, no es fácil. Por eso, todos los días de mi vida, cuando me levanto le digo: Señor, haz tu obra en mí, que seas tú en mí obrando. ¿Por qué? Porque yo sé que si soy guiado por Dios, cualquier cosa extraña que llegue a mi vida la voy a aceptar y va a ser de beneficio para mi vida. No importa cuál sea, pero cuando las cosas no son de Dios, por más buenas que sean, se me van a convertir ¿en qué? En un problema, porque Dios no tiene nada que ver en el asunto. Y ese es el problema de la religión que vemos en el mundo entero. Y ese es el problema de la mayoría de las iglesias, y por eso la gente tiene que estar llenando y llenando y llenando y llenando las iglesias, y cada 8 días la gente está llegando a las iglesias, al frente, al templo: pastor, ore por mí para que me quite este mal genio, ore por mí para que me quite el vicio, ore por mí para que me quite esto, ore por mí para que me quite lo otro, y cada 8 días te sale un problema diferente. Y como cada 8 días te sale un problema diferente, pues tienes que estar metido en un lugar. No van a adorar a Dios de verdad. Las encuestas que han hecho son muchas. Hay cantidad de gente que no adoran a Dios, no alaban a Dios. Y yo les quiero retar a este día a ustedes: ¿cuál fue la última alabanza que se cantó esta mañana? Ahora la última alabanza que se cantó. Piénselo. Si te la sabes, si estabas en ese momento, no que te la sepas, pero que tú hubieras tomado esa palabra que se estaba dando desde el púlpito y la estuvieras dando al Señor y adorándolo, Señor, porque la que hubiera sido la alabanza de hoy. ¿Sí me entienden, hermanos, a dónde quiero llegar, a la profundidad? Porque esto no es un regaño, esto es solamente un cambio que tiene que haber en los hijos de Dios, porque el Señor nos quiere tener a nosotros bendecidos con toda bendición, no esclavos. Hermano, yo veo la esclavitud de la gente, yo los veo esclavos de la religión. Son tan esclavos que los veo todos los días, a unos que usan el pantalón, otros que no pueden usar faldas, que no pueden usar aretes, otros que no pueden usar tal cosa, otros que tienen que ir de corbata a la iglesia, otros que tienen que hacer esto, otros que tienen que cumplir. Son una cantidad de ritos que se cumplen y son esclavos del mismo rito. Pero uno no ve la libertad en este pueblo, no la ve, y eso es lo que Dios nos está trayendo, a que haya una libertad en los hijos de Dios, que nosotros podamos entrar en el reposo absoluto que Él entró, y que estemos nosotros ahí. Mire cómo dice Isaías, hermano, en el versículo 55, en el capítulo 55, en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que el Señor tiene pensamientos mucho más altos que los que tú tienes, que los que nosotros humanamente tenemos. Tú puedes tener un deseo en tu corazón y el Señor sabe que ese deseo no te lo puede dar porque te vas a dañar, y Él te da otra cosa y tú dices: pero ¿por qué eso no era lo que yo quería? Yo quería esto. Porque siempre estamos anhelando y deseando cosas. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Cuando nosotros logramos entender y comprender y vivir bajo los pensamientos de Dios, vamos a vivir en victoria, porque tenemos la mente de Cristo.
Pero si no usamos la mente de Cristo, sino que usamos la mente humana, no vamos a poder jamás, por más que te vuelvas un religioso, por más que te arrodilles, por más que vayas a las iglesias o por más que dejes el evangelio, nunca vas a ser un victorioso. Van a pasar los años y cuando llegues a la edad madura, cuando ya seas un anciano, lo único que vas a mirar hacia atrás y va a decir: si yo hubiera hecho esto. Y vaya y llórele en un ancianato, si es que lo meten a un ancianato. O vaya y llore el sufrimiento en la enfermedad, o vaya y llore el sufrimiento en la soledad. Hoy les estoy dando algo que puedes evitar de tu futuro, porque no es tu presente, hay veces, pero es tu futuro para muchos. Pero sigamos acá. En esa obra de Dios, en esa extraña obra de Dios, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y eso es extraño. O sea que si yo voy por acá y el Señor pone en mí el querer, o sea, yo voy y yo quiero eso y el Señor me dice: no, yo te voy a poner que quiera eso. Y si yo sigo lo que el Señor quiere que yo quiera, entonces Él también después me pone la manera de poderlo hacer. Pero cuando nosotros queremos hacer lo nuestro, Dios nos pone el hacer, entonces no lo vas a poder lograr jamás, porque no es de Dios. Voy a explicarlo de otra manera para que lo podamos entender. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer voluntad. O sea, todo lo que Dios hace es por su buena voluntad con nosotros. Él tiene la buena voluntad. Y la buena voluntad, ¿qué quiere decir? Que todo lo que Él quiere para nosotros es ¿qué? Victoria. Victoria. Hay cosas que tú sabes y no sabes por qué las haces, pero en tu corazón las desearías. Y las haces y dices: oye, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Cuando tú no eres obediente a la palabra, Dios necesita disciplinarte. ¿Cómo explico esto? Tú te portas bien. Tú eres una persona bien portadita, juiciosito, en su hogar, su familia, sus hijos, su matrimonio, la iglesia. Eres una buena gente, una buena persona, un buen ejemplo ante la sociedad. Pero el Señor necesita disciplinarte por algo. Pero si yo me porto bien, ¿por qué me va a disciplinar el Señor? Porque eres desobediente a su palabra. Porque la Biblia habla que la desobediencia es peor, es lo peor que puede hacer el hombre. Es mejor obedecer que los sacrificios. Saúl desobedeció al Señor y Saúl era bien portadito. Saúl no era malo. Saúl no era mujeriego, ni mató, ni asesino. David fue mujeriego, adúltero, ladrón. Tuvo una banda que mataba a la gente y los acababa. Pero tenía el corazón conforme al Señor. ¿Por qué? Porque David obedecía la voz de Dios. Pero Saúl nunca obedeció. Y solamente por haber desobedecido la voz de Dios, el Señor lo desechó. Entonces el obedecer la palabra de Dios es más importante que todas las cosas buenas que tú crees que debes de hacer. Es más importante que obedezcas la palabra de Dios
que te vuelvas un religioso. El mundo entero no obedece la palabra de Dios, no obedecen. Y dicen obedecemos, pero no la obedecen. No entienden, no comprenden, no quieren hacer la obra de Dios. Si yo les digo, el diablo fue destruido, no, el diablo sigue vivo y punto. Pero aquí dice en la Biblia, hermano, aquí dice, mire, que el Señor lo destruyó en la cruz del Calvario, que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que nadie nos puede sacar del reino de Cristo Jesús para llevarnos al infierno porque somos sus hijos. Sí, pero no quieren aceptar la obra de Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios tiene que disciplinarlos, pero Dios no los va a disciplinar si no hay una causa. Entiendan esto que les voy a explicar, porque sé que no es fácil para ustedes, como tampoco fue fácil para mí. Dios tiene que disciplinar a sus hijos desobedientes, pero Él necesita una causa. Como Él es Dios, Él pone el hacer como el querer. Entonces, ese desobediente se porta bien. Pues ahora le vamos a poner un espíritu engañoso para que cometa un error y así yo lo puedo disciplinar. Yo sé lo que están pensando sus mentes, pero eso lo tenemos que probar con la Biblia. Eso no son palabras del pastor, eso tiene que ser probado con la Biblia. Pero antes de probarlo con la Biblia les voy a decir, por ejemplo, una hermana llega a la iglesia, o un hermano llega a la iglesia, muy buena gente, y alaba al Señor, glorifica al Señor, y de pronto sus pasos se desviaron hacia el alcohol, hacia tener relaciones sexuales con otra persona, y con otra, y hacer lo que quiere, y se desvió. Y uno dice, pero si era tan santa, si era tan buena, ¿por qué se desvió? Porque el Señor puso el hacer como el querer en esa persona. Pero después viene la disciplina del Señor. Entonces decimos, pero Dios es injusto, Dios es tan malo. Job 2:9, comenzamos con esta palabra. Porque Él necesita disciplinarte, como también Él quiere que tú hagas, cuando tú eres obediente a la palabra, Él también te va a llevar por obras buenas, y vas a hacer obras buenas. Yo sé que esto es duro para el religioso, pero si tú lo captas hoy, te vas a dar cuenta que si tú le obedeces al Señor, Él te va a llevar a las buenas obras. Y cuando estés en las buenas obras, te vas a reír y a gozar, porque va a decir, gracias Señor, porque estoy completo en ti. ¿Ustedes se acuerdan de Job, que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete? Cuando Job estaba pasando momentos tan duros, ¿no? La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, en el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, Job, perdón, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le contestó Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, necias, tontas, estúpidas, ¿qué más? Fatuas significa mucho. ¿Has hablado? ¿Qué? Hace una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que de Dios recibimos ¿qué? El bien, y del diablo el mal. ¿Sí? Ah, bueno, que no me vaya a desviar yo un poquito acá. Creo que están alertas, eso está bien. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
Y después sigue diciendo, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, ¿qué dijo Job? De Dios viene el bien y de Dios viene el mal. No pecó. Pero ¿qué hace la religión? Ay, Dios no, Dios no, no. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque es bueno, te manda el mal para castigarte. Y ahí es donde viene esa parte difícil y dura de que por qué la gente de un momento a otro cambió. Y uno dice, pero estaban caminando en la santidad, estaban caminando en la iglesia, estaban viviendo bajo la palabra de Dios, pero de un momento a otro se desviaron. ¿Cómo se salieron? ¿Cómo es posible que tan fácil se salieron? No fue que tan fácil se salieron, sino que el Señor hizo algo para sacarlos del camino, para que después reciban la reprimenda, aprendan la lección, y cuando ya aprendan la lección, entonces mandarlos otra vez mansitos como ovejas, así como dice Isaías, como corderitos que no hablan nada, como Jesús lo hizo. Cuando tú eres obediente, hermanos, a la palabra de gracia, entonces Él pone en ti el querer y el hacer cosas buenas para premiarte. Cuando tú eres obediente a la gracia de Dios, entonces Dios dice, ese hijo, esa hija han sido bien malitos, pero han sido obedientes. Entonces voy a cambiarles el panorama y los voy a bendecir. No es que nos va a bendecir porque ya nos bendijo con toda bendición, sino que voy a hacer que esas obras hechas de antemano sean preparadas para ellos. Y de pronto tú ves que ese hijo, ese hermano que de pronto estaba caminando como que parecía que estaba torcido, comienza a irle bien. Pero yo que voy a la iglesia, yo que hago esto, yo hago lo otro, y a mí me va mal. Porque ese que estaba ahí como que parecía torcido, era un hombre que estaba obedeciendo primero la palabra de Dios, estaba caminando como David, obedeciendo al Señor en todas las cosas, obedecía al Señor, y por eso el Señor premió a David. Aunque el Señor sabía que David había cometido errores, el Señor le aceptó los errores a David porque tenía el corazón conforme a él. Es duro, ¿verdad? Extraña palabra, la obra extraña de Dios. Romanos 9:18. Porque alguien dirá, bueno, pastor, pero yo no creo en eso mucho, porque yo creo que Dios, ¿cómo así que Dios manda el bien, que Dios manda el mal? ¿Acaso es que Dios quién es? ¿Acaso es que Dios? Muchas cosas se hablan de Dios. Romanos 9:18. De manera que de quien quiere, o sea, Dios está diciendo acá, ¿no? Está diciendo el apóstol Pablo de Dios. De manera que de quien quiere tiene, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces Dios, cuando alguien no obedece su palabra, le endurece el corazón. Y en ese momento, ese hombre que estaba caminando, o esa mujer que estaban caminando rectamente, pero no obedecieron la palabra, el Señor le endureció el corazón y se desviaron. Eso es como el ejemplo que veía yo en los dibujos animados, que iba el muñequito con su esposa, iban de la mano, y de pronto pasaba una muñequita en minifalda y dejaba a la esposa y se iba detrás de la muñequita. ¿Quién le endureció el corazón? Entonces Dios endurece el corazón al hombre y a la mujer que no obedecen su palabra. Por eso hoy les digo, hermanos, en ti está que el Señor nunca endurezca tu corazón, sino que el Señor te mantenga siempre firme, te mantenga fuerte, te mantenga bendecido con toda bendición todos los días de tu vida. Sigamos con el versículo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ojo. ¿Y quién es el alfarero? El que nos hizo. Él es el alfarero. Y él puede hacer lo que él quiera. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacerlas notorias las riquezas de la gloria, de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Cuáles son esos vasos de misericordia? A los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Entonces el Señor tiene a un pueblo, tú eres la amada del Señor, obedécele la palabra del Señor, obedece el camino del Señor, no deseches la gracia que el Señor te está entregando a través de este púlpito, no la deseches, porque no soy yo el que va a recibir el castigo, no soy yo el que va a ser disciplinado, sino el que está escuchando la palabra. Mañana el Señor me puede mandar a otro lugar y dejar aquí a uno de los hermanos que está recibiendo esta palabra con poder. Hay hermanos que están ya preparados. Ahí de entre el grupo de ustedes hay hermanos que ya recibieron esta gracia y que están preparados para llevar este evangelio a cualquier lugar, y el Señor en cualquier momento puede decir, Germán, váyase para tal lugar porque aquí tengo destinado a Julanos, y Julano de tal lo voy a mandar a otro lugar, y a este lo voy a mandar a otro lugar, y a otro porque la extraña obra de Dios va a trabajar de esa manera. Pero el que no ha sido obediente a la palabra del Señor va a seguir siendo un esclavo el resto de sus días. El Señor te quiere libertar siempre, hermanos. Hay cadenas de esclavitud todavía, que no son las cadenas de la ley, sino son las cadenas de, digo yo, de la desobediencia del hombre. Son cadenas. Pero el mundo religioso quiere cambiar la mente de Dios. Quieren cambiar la mente de Dios, hermano, con rezos, con obras humanas. Pero nosotros no podemos cambiar la mente de Dios. Hay gente que usa ese versículo, ay, pero Dios tiene misericordia. Es que yo cometo muchos errores, pero Dios tiene misericordia. Quieren cambiar la mente de Dios. Dios tiene misericordia de los que son obedientes a su palabra. El que no es obediente, olvídese, hermano. No puede Dios tener misericordia, porque si no faltaría. Hay gente que dice, no, pero Dios ha tenido, yo sé que si de pronto, cometo errores y me llega un cáncer, Dios tiene misericordia y me sana. He visto muchos en el cementerio de esa manera. Piénselo, hermanos, si tú estás haciendo cosas torcidas, piénselo. Yo no te voy a juzgar, Dios no te juzga, tú mismo, con esta palabra te estás juzgando. La palabra es la que entra a nosotros y nos juzga. El hombre no puede juzgar porque yo quién soy, pero la palabra sí nos juzga a cada uno. Pero yo les digo una cosa, si tú obedeces a la palabra de Dios, también vienen obras extrañas, hermosas y preciosas. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alrededor de los que le temen. O sea, si tú tienes temor de Dios, el ángel del Señor está ahí a tu alrededor y te está cuidando.
Versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Un día estaba en mi oración, estaba orando y estaba pidiéndole al Señor por un hermano que estuvo con nosotros en la iglesia. Y este hermano era un hombre de un carácter muy lindo, buena gente. Pero cuando llegó esta palabra de gracia, no la aceptó. Sí, la aceptó a medias. No, yo creo, pero es que no sé qué, es que yo escucho a otro predicador, es que yo no necesito escuchar a otro predicador, yo necesito escuchar es lo que dice la Biblia. Porque hay mucha gente que le gusta escuchar voces extrañas, voces melodiosas o voces acusadoras. ¿Sí? Hay gente que le gusta escuchar voces acusadoras. Y cuando dicen, y hermanos, y amén, así es, les gusta escuchar cosas acusadoras. Y hay otros que les gusta escuchar voces melodiosas. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios, porque sea dura o sea melodiosa, es la palabra de Él y esa es la que va a hacer el efecto en mi vida. Y yo le pregunté al Señor por qué este hermano cayó en el alcohol y está pasando momentos muy, muy, muy duros. Yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Si él no tenía ese corazón, si él era un hombre que yo siempre lo veía tan bien, tan formal, tan amable en la iglesia, ¿por qué? Me dijo, porque me desobedeció la palabra, porque no creyó lo que yo les estoy entregando. Y el que no cree y viene contra mi palabra, yo lo tengo que disciplinar. Él no se va a condenar, él no se va a ir para el infierno, él no va a ser destruido, pero va a pasar por el desierto, va a pasar por valle de sombra y de muerte. No va a temer ninguna cosa porque no voy a permitir que sea destruido, pero lo voy a pasar por el fuego y allá en el fuego está. Y está tanto en el fuego que hasta su matrimonio ya se deshizo. Es duro, pero tuvo que pasar y tiene que seguir en el fuego, no sé hasta cuándo. Solamente Dios en su extraña obra sabe en qué momento lo va a sacar del fuego. De pronto alguien se acerca un día y le dice, mira, Cristo te ama, sí, yo era cristiano, y de pronto está de homeless por allá y llega alguien y le dice, mira, camina, y de pronto comienza a cambiar y de un momento cambia y se vuelve un hombre buena gente, cristiano, ama a Dios, pero puede recibir la palabra porque el Señor ya hizo su obra extraña en él. Así que no dudes de la obra extraña que Dios quiere hacer en tu vida. Dice, temed a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando tú crees en la palabra de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando tú sabes que Él te prosperó, que Él te bendijo, que Él te sanó, cuando tú sabes que Él destruyó el pecado en la cruz del Calvario, que destruyó al diablo en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario Él hizo todo y que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él es soberano y que Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro único Dios y que Él no nos va a dejar, ahí comienza la obra poderosa a manifestarse en tu vida. Salmo 37, 25. Como no prediqué el viernes, entonces hoy por viernes y Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, el justo no va a pasar por momentos tan difíciles cuando obedece la palabra de Dios. Hermanos, el amor de Dios hace que nada te falte a ti. No te desamparará, el amor de Dios no te desamparará jamás. Nunca, jamás te va a desamparar el amor de Dios. Y hermanos, hay personas que dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué te va mal? ¿No han escuchado eso? Y si tu Dios es tan bueno, entonces ¿por qué no consigues trabajo?
Y si tu Dios es tan bueno, ¿por qué tu matrimonio está fracasando? Y si tu Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas y pasan las otras? Porque ellos no comprenden el extraño amor de Dios. El extraño amor de Dios obra en cada uno de una manera totalmente diferente. Vamos a ir a Romanos 8:37. Voy a ir rápido para terminar, me quedan 10 minutos. Dice, antes bien, Romanos 8:37, perdón. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos más que qué? En todas estas cosas, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te va a separar a ti del amor de Dios? ¿Quién te podrá separar? Nadie te podrá separar. Tú eres obediente a la palabra de Dios y no importa que vengan los problemas van a pasar por un lado porque no van a tocar al Hijo de Dios. No lo van a tocar, no lo van a tocar. Tú eres un muro. El que obedece la palabra de Dios es un muro. Un muro, yo lo podría decir que es un muro como esos muros que hay en el mar, que son hechos de mármol, no humano, sino de la piedra de mármol, de la roca, que vienen las olas con toda la fuerza y el muro permanece. Las olas se van y el muro queda ahí. Ese es un verdadero hijo de Dios que obedece la palabra de Dios. Nada ni nadie lo podrá destruir. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, no como lo dijo el pastor, ni como lo dijo el apóstol, ni como lo dijo Julano de tal, no, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hoy estás recibiendo algo que no habías escuchado. Ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando yo venía en el avión, estaba preparando este sermón, este mensaje, y el Señor me llevó a este versículo. El Espíritu Santo fue el que me comenzó a revelar, porque ese versículo yo había leído alguna vez, pero nunca el primero que leí hoy. Pero cuando me subí al avión, sabía que eran 6 horas que tenía de vuelo. Le dije, Señor, necesito preparar el mensaje porque el doctor Clemer no va a ir el domingo. Necesito prepararlo y no he preparado nada. Señor, dame algo. Me dijo, te voy a dar algo. Ve a Isaías y vas a ver la extraña obra mía, porque todo lo revela es el Espíritu Santo, no el hombre. Hermanos, hoy tú estás aprendiendo a romper las cadenas de esclavitud de la ley, las cadenas de esclavitud que te tenían atado a tantas cosas, porque no son las obras tuyas, sino es la obediencia tuya la que rompe toda cadena de pobreza, de maldad, de enfermedad, de dolor, de angustia, todo. Mire, los matrimonios, yo los veo, muchos matrimonios los veo así, andan. Estoy hablando de matrimonios cristianos, no matrimonios entre uno de un lado y el otro del otro, no, porque eso ya Dios cada uno va a tratarlo. Pero estoy hablando de matrimonios donde son los dos cristianos y andan así, por causa de la desobediencia de uno de los dos. Pero si uno nomás de esos dos es obediente a la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, tal vez mujer hagas, o tal vez hombre hagas, que tu esposo o tu esposa sean salvos. No está hablando de la salvación espiritual, está hablando de la salvación diaria, está hablando de que ellos no caigan también en el mismo dolor. Por eso, aunque sea uno nomás que sea fiel en la palabra del Señor, el Señor va a proteger tus hijos, va a proteger tu matrimonio, va a proteger la empresa, va a proteger todo lo que hay a tu alrededor, porque eso es como mire, un imán. Ustedes saben cómo es un imán. Yo tengo un imán aquí y tengo un pedazo de metal allá.
Y el imán tiene tanta fuerza que atrae el metal. Así es el poder de Dios. El poder de Dios en ti atrae todas las cosas buenas, y todos los que están a tu alrededor los van a recibir, no por ellos, sino porque tú eres fiel a la palabra del Señor. Romanos 11:33, alabanza. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es de él. Tú eres de él. Tu vida es de él. Tu trabajo es de él. Todas las cosas de tu vida son de él. Así que tú tienes que obedecerle a la palabra de él, no a la palabra de los hombres, no a lo que los hombres te enseñen, no a tus razonamientos, no a lo que un pastor te lo diga a través de la televisión o de la radio, sino lo que te diga el Señor a través de la Biblia, a través del Evangelio, a través de su palabra, que tiene poder. Esas 14 epístolas, porque el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos aquellos que han recibido. Es poder de Dios, hermanos. En ti está que tú sigas sufriendo. No vengas a quejarte. Ahora sí les puedo decir, me perdonan que les diga esto, pero se los voy a decir con todo mi amor. No vengan a decirme: pastor, no tengo trabajo. Pastor, estoy pasando problemas con mi matrimonio. Pastor, estoy pasando esto. Pastor, estoy pasando lo otro. Porque yo te voy a contestar: el Señor está haciendo una obra extraña en ti por desobediente. Pero si tú eres obediente, vas a venir y vas a decir: Señor, ¿y cómo está tu matrimonio? Fabuloso. ¿Y tu trabajo? Fabuloso. ¿Y tus hijos? Increíble. Y todo, no, vivo en gozo, vivo en alegría, vivo en felicidad, porque he sido obediente al Señor, y Él no me ha abandonado, no me ha dejado, y Él estará conmigo hasta el final de los tiempos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Este versículo quiero leerlo, que lo tengan ustedes en su corazón. Jeremías 29:11. Es lo que el Señor tiene para ti. Este versículo es tuyo, tómalo para ti, guárdalo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperas tú? Yo sé que tú esperas unos hijos prósperos en esta nación. Yo sé que tú esperas una casa. Yo sé que tú esperas economía. Yo sé que tú esperas hogares hermosos. Yo sé que tú esperas que la vida te cambie, que te sea transformado. Yo sé que tú esperas unos documentos para vivir en esta nación. Yo sé que tú esperas muchas cosas grandes, pero sé obediente a la palabra de Dios, y el Señor va a cambiar. Y si tiene que cambiar las leyes de Washington solamente para bendecir a sus hijos, las va a cambiar. Y si tiene que cambiar un presidente solamente para bendecir a un hijo de Dios, Él lo va a hacer, porque por un hijo de Dios Él dijo que Él vendría por una sola oveja, Él vendría a buscarla. Y tú eres esa oveja. Nosotros somos esa oveja de Dios. Somos los hijos del Dios Todopoderoso, y vamos a alabarlo y vamos a glorificarlo con esta alabanza en el nombre de Jesús.